Buenas tardes a toda la comunidad pediátrica de Venezuela. Muy agradecido con la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por la oportunidad que me ha dado de poder compartir con ustedes este tema tan interesante que son de esos temas que cuando uno los lee, lo que tiene un gran anhelo de poderlo compartir, porque se da cuenta que mucho tiempo ha estado expuesto a pacientes con este problema y no los he diagnosticado o he visto sus consecuencias y no he identificado el porqué de lo que ocurre. Bien, los trastornos respiratorios relacionados con el sueño son una entidad frecuente. Si vamos desde la forma más básica, que es el roncador habitual, definido como roncador habitual, aquel niño que ronca 3 o 4 veces o 4 noches por semana. Vemos que la prevalencia del ronquido habitual en pediatría es de un 7,45%, lo cual es nada despreciable, teniendo en consideración que este es el síntoma cardinal del trastorno respiratorio durante el sueño. Y puede ser simplemente un ronquido primario, en el cual uno diría, pues bueno, el ronquido primario no altera, no produce microdespertares, ni altera la estructura del sueño, y menos el intercambio gaseoso. Pero sí genera una vibración continua de la vía respiratoria que genera un microtrama repetido que puede afectar la sensibilidad de las estructuras faríngeas, y ello está involucrado en el mecanismo fisiopatológico de la apnea y hipopnea obstructiva del sueño. O sea que de alguna manera puede ir gestando las consecuencias a largo plazo, pero cada día se le da más importancia porque un grupo de niños roncadores habituales sí tienen un aumento de la resistencia de la vía aérea que genera microdespertares que pueden no ser tan evidentes. Hay otro grupo que sí hacen hipoventilación obstructiva y finalmente, en su forma más severa, sería el SAO, que es el síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño. Entonces tenemos todo un espectro de sintomatología que está alrededor del ronquido habitual. Por ello, este es un síntoma que todo pediatra está obligado a interrogar. Deberíamos hacerlo, no solo los neurólogos, neumonólogos, el pediatra, que es el primer médico que aborda al niño, debería de detectar el niño roncador. En la charla pues hablaremos de los diferentes trastornos respiratorios que se presentan exclusivamente o de manera marcada durante el sueño. En primer lugar, el síndrome de apnea y hipoapnea del sueño, que de ahora en adelante le llamaremos SAOS, tiene una prevalencia que, dependiendo de las estadísticas, hablan de un 1 a 5%, con una incidencia máxima entre los 2 y 5 años. Esta prevalencia pues ha sido estimada a través de diferentes métodos, a veces de interrogatorios, cuestionarios, y en un grupo de pacientes a través del gold estándar diagnóstico, que es la polisomnografía completa durante el sueño, supervisada, como veremos más adelante. Si no hablamos de este SAOS, dentro de los síndromes o los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, también tenemos los síndromes de hipoventilación alveolar central, que pudiésemos dividirlo en dos grupos, los primarios o el primario, que básicamente es el congénito, llamado también síndrome de Ondina, del cual daremos unas pinceladas al final, con una incidencia pues relativamente rara, 1 por 200.000 casos, pero probablemente o muy probablemente con un subdiagnóstico. Y tenemos los secundarios, generalmente secundarios alteraciones del tallo cerebral, como veremos. Y más aparte, pues tenemos aquel grupo de pacientes que sí ya tienen una enfermedad pulmonar crónica, bien sea obstructiva o restrictiva, y que su sintomatología empeora durante el sueño. Y en un grupo aparte tenemos todos los trastornos respiratorios en el prematura y el lactante, que obviamente tienen una etiopatogenia diferente y por tanto deberán ser estudiados en un capítulo aparte. ¿Y por qué trastornos respiratorios relacionados al sueño? Todos sabemos que en vigilia los mecanismos que regulan el sueño son la respiración, son los voluntarios, también quimiorreceptores e incluso la parte emocional. Podemos acelerar o aumentar nuestra frecuencia respiratoria en función de la demanda o en función incluso de emociones. Pero durante el sueño son otros los mecanismos los que imperan, dependiendo de en qué fase del sueño se presente.
Pero si bien hay un mecanismo automático de regulación que tiene que ver con quimiorreceptores centrales y periféricos, y pues la respiración puede ser más torácica, abdominal o diafragmática, en cada fase del sueño pues van cambiando. Se sabe que los trastornos respiratorios, en particular las apneas y las hipoapneas, en pediatría es un trastorno eminentemente del sueño REM. ¿Por qué del sueño REM? Porque en el sueño REM cambia el control del respiratorio, es más automático, y en particular porque hay una hipotonía e incluso atonía de la musculatura, y por tanto todos los músculos que tienen que mantener el tono muscular en la postura se relajan, pierden tono, y ellos incluyen los músculos faringeos, y por tanto el colapso de la vía respiratoria durante el sueño no es inusual. Y debemos tener esto presente porque en pediatría los trastornos respiratorios es una patología eminentemente del sueño REM, cuando hacemos los movimientos oculares rápidos. Bien, entonces hablemos entonces del síndrome de apnea, hipoapnea del SAOS, el cual ya comienza a ser descrito por Hill en 1889, cuando establece que hay una relación entre la obstrucción de la vía aérea superior y la letargia, puesto que al haber este problema obstructivo durante el sueño, se fragmentaba el sueño y producía somnolencia excesiva diurna. Es en 1967 cuando Levy empieza a encontrar la asociación que hay entre hipertensión pulmonar y la obstrucción de la vía aérea superior, ya que ello conllevaba hipoxemia, aumento de la resistencia vascular en el circuito pulmonar y la hipertensión pulmonar con su consecuencia a nivel cardíaco. Pero el mérito viene a Guilleminot en 1976 en la Clínica del Sueño en Stanford, California, quien describe por primera vez el SAOS en pediatría. Este mismo autor, 6 años después, hace su publicación de la limitación al flujo inspiratorio durante el sueño, o lo que también se llama aumento de la resistencia de la vía aérea o RERA en niños, que son situaciones donde aumenta la resistencia de la vía aérea superior, genera mayor trabajo respiratorio y fragmenta el sueño y alteraciones en la estructura del sueño que no cumplen con criterios de hipoventilación o apnea y que pueden no ser detectados con una poligrafía respiratoria estándar y que es necesaria una polisomnografía completa para hacer este diagnóstico, que es muy importante porque también tiene consecuencias, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la definición de SAO? Básicamente es la obstrucción parcial y prolongada, más de 10 segundos, de la vía respiratoria superior que genera microdespertares, por tanto fragmentación del sueño y alteración del intercambio gaseoso, o una obstrucción completa pero intermitente de la vía respiratoria, que serían las apneas. Esto presente durante el sueño. Entonces, se habla de que una patología que afecta, como yo le digo, dependiendo de los trabajos, hablan de 1 a 5%, pero se habla de 3% en la población preescolar de 2 a 6 años. Se habla de prevalencia, como les dije, de ronquido, cuando lo dividimos por grupo etario en preescolares, se habla de 1.5 a 6%. Y las apneas de 0,2 a 4% basados en cuestionario. Si bien estos cuestionarios tienen alta sensibilidad y especificidad, cuando vamos al gold estándar, la prevalencia de SAOS en pediatría es del 1 a 3% en grupos estudiados con polisomnografía completa. Se sabe que hay mayor incidencia en varones que en hembras y con mayor incidencia también en afroamericanos o sus descendientes. La edad media en el momento del diagnóstico es de 4 años, pero el rango va desde los 18 meses hasta los 12 años. Se sabe que el SAOS es mucho más frecuente en niños obesos y de hecho constituye uno de los fenotipos de expresión del SAOS, y en el caso de los niños obesos puede involucrar un 36% de estos en la publicación o el trabajo realizado, el NANO, que es el trabajo realizado para evaluar a niños y adolescentes con problemas obstructivos durante el sueño, no en grupos clínicos, sino en comunidades. Se encontró una incidencia de 21.5 a 26.6%. Sin embargo, una cosa importante, cuando tienen un niño obeso que además ronca, el porcentaje sube a un 60% de SAOS.
Y esto es muy importante, sobre todo si consideramos que la incidencia de obesidad en los últimos 40 años se ha al menos triplicado. Por tanto, que estamos hablando de una patología que cada vez es más frecuente y que tiene importantes y significativas consecuencias en la vida de este niño. En el caso de otro grupo importante, el paciente con epilepsia refractaria, se habla que hasta un 36% de los niños con epilepsia refractaria pueden tener SAOS. Y ello va a generar una mala respuesta al tratamiento farmacológico e incluso fármaco resistente a los diferentes anticonvulsivantes. Y en muchas situaciones, si no se identifica y hasta no identificar y tratar el SAOS, no logramos un adecuado control del paciente y obviamente minimizar todos los efectos secundarios que ya tiene la epilepsia sumados a los efectos a mediano y largo plazo que tiene el SAOS. Bien, entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Primero que hay que tener en consideración que el SAOS es una entidad diferente en pediatría que en adultos. No solo su incidencia, su epidemiología, sino también su fisiopatología y su sintomatología clínica. Y es por ello que muchas veces no es diagnosticado. En cuanto a su fisiopatología, en primer lugar hay factores anatómicos. Porque, como ya bien dije, si bien hay un fenotipo del SAOS en niños obesos, también hay un fenotipo de SAOS en pacientes con hipertrofia adenotonsilar, y por tanto esto tiene que ser investigado porque va a ser uno de los fenotipos de expresión del SAOS, y siempre hay que evaluar la anatomía de la vía respiratoria superior, y la hipertrofia de adenoides o amigdala es una causa muy frecuente. También malformaciones craneofaciales que pueden estrechar la vía aérea, bien sea en el diámetro transverso o en el diámetro anteroposterior, y sabemos que hay diferentes entidades genéticas y cromosómicas que pueden generar esta alteración de la estructura craneofacial. Esto sería, entonces, factores anatómicos. Pero existen también factores funcionales que hacen que la vía respiratoria superior tenga más tendencia a colapsar durante el sueño con el aumento de la presión negativa, una vez que llegan a la presión crítica de colapso. Y en aquellos niños que pues tienen tejidos más hipotónicos, que hay más hipotonía, pues esto se puede presentar con más frecuencia. Pero también se habla de la disregulación neuronal, bien sea por alteración sensitiva de la estructura de la vía respiratoria superior o de ese control y de esa sincronización que debe existir entre los músculos respiratorios y los músculos que dilatan la vía respiratoria superior para que esa coordinación permite una adecuada entrada de aire durante el sueño. Cuando esto se altera, obviamente al haber una disregulación, pues va a colapsar la vía respiratoria superior en el momento que se hace la inspiración y hay presión negativa dentro de la vía aérea. Pero, curiosamente, también se hablan de factores genéticos. Se sabe que en niños que tienen dificultades o trastornos respiratorios en el sueño, encontramos otros familiares que también lo tienen, y no nos sorprende entonces encontrar ya descrito un polimorfismo en el receptor GPR83, un receptor que tiene que ver con la proteína G, que tiene una alta prevalencia en tejidos cerebrales que tienen que ver con la regulación de la respiración durante el sueño. Entonces, hay una predisposición genética, ya lo dijimos, incluso racial, la obesidad como un factor causal importante, puesto que la obesidad abdominal ya va a restringir un poquito el movimiento del diafragma, que es importante en ciertas fases del sueño, y al no haber un adecuado movimiento del diafragma, se comporta como un problema restrictivo que genera alteración en el intercambio gaseoso, y esa alteración en el intercambio gaseoso puede alterar el funcionamiento neural y la sincronización de los músculos dilatadores de la vía respiratoria superior y de los músculos respiratorios. Pero además de esa grasa abdominal que genera este problema mecánico y metabólico, también se habla de que hay infiltración del cuello y de los músculos de la vía aérea respiratoria superior, y entonces tiende a estrechar la vía respiratoria superior. Entonces la obesidad es causa y aumenta el riesgo, como ya hemos dicho, de SAOS, pero curiosamente también es la consecuencia de un SAOS, ya que cuando el paciente tiene fragmentación del sueño y hay hipoxiginación, se produce una resistencia a la acción de la leptina, que como sabemos es la hormona de la saciedad. Se produce también un aumento de la liberación de grelina, que es la hormona que promueve el apetito. Hay resistencia también a la acción de la insulina,
Y todo ello junto, pues, conduce a obesidad y a un trastorno metabólico con aumento del colesterol HDL, con aumento de los triglicéridos y con disminución de la vitamina D. O sea que de una manera no solo es causa, sino que es una consecuencia y termina generando un síndrome metabólico que incluso se puede acompañar de infiltración grasa del hígado con infiltración de leucocitos y activación de las células de Kupffer y con todo el problema metabólico que genera en el paciente el tener un hígado graso. Por otro lado, estas hipoxias recurrente que se produce con la apnea, pues también genera otras consecuencias. Y es por ello que las comorbilidades, en primer lugar, se habla de alteraciones del crecimiento físico, puesto que, como todos sabemos, la hormona del crecimiento se libera en la primera etapa N3 del sueño nocturno, y si se altera la estructura del sueño, porque el paciente con cada episodio de apnea hace un micro despertar, fragmenta el sueño y a veces no alcanza esas etapas profundas que son súper importantes para el desarrollo cognitivo del paciente, y me refiero a la etapa N3, o lo que llamamos sueño onda lenta, e incluso el sueño REM, que tiene que ver mucho con el desarrollo del cerebro emocional. Entonces no se alcanzan estas etapas, entonces no se cumple la función que tiene el sueño para el crecimiento y para el desarrollo neurológico y cognitivo del paciente. Entonces, por eso, dentro de las comorbilidades, alteraciones del crecimiento, morbilidad cardiovascular. ¿Por qué cardiovascular? En primer lugar, estos cambios de presión que hay a nivel torácico por la propia apnea, la hipoxia, hace que se active una cascada inflamatoria. Se sabe que aumenta la cantidad de dióxido nítrico exhalada. Inclusive, este mecanismo inflamatorio es sumamente interesante, puesto que se ha encontrado en niños con SAOS, y eso está bien publicado en una publicación que es de Chad, de lo que es la hipertrofia adenotonsilar y la apnea obstructiva, de cómo no solo aumenta el óxido nítrico exhalado, también hay otros marcadores proinflamatorios, incremento de citocinas como interleuquina 1, 6, 8, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, e incluso se habla de activación de sustancias que tienen que ver con la migración y adherencia de los macrófagos. Y resulta ser que se activa el mecanismo de apoptosis en las células endoteliales, la llegada de macrófagos y formación de trombos, hipertrofia de la capa de musculatura lisa del endotelio vascular, y se empieza a gestar un daño en el endotelio, sumado a todos estos cambios de presión intratorácica que aumentan el tono adrenérgico, aumento de la frecuencia cardíaca e hipertensión arterial. Entonces, la segunda comorbilidad importante, después de la metabólica, sería la cardiovascular. También estos pacientes pueden presentar enuresis nocturna y se piensa que tiene que ver con la producción del péptido natriurético auricular, y esto puede ser uno de los síntomas que tenga el paciente que tiene SAOS pediátrico. También se habla de, y sería el otro punto importante, aparte de la metabólica y la consecuencia cardiovascular, para nosotros los neurólogos de suma importancia, la comorbilidad neurocognitiva. Se sabe que estos niños tienen afectación de las funciones ejecutivas que tienen que ver con control del movimiento. Entonces, estos niños pues, pueden tener hiperactividad, inatención, falla de procesamiento de información, identificaciones de imágenes, habilidades visoespaciales, cálculo matemático, aprendizaje. Y también pueden tener trastornos del comportamiento, no solo irritabilidad, sino falta de empatía, alteración de las destrezas sociales. Entonces genera todo una esfera de características que pueden ser difíciles de identificar cuando vemos un niño que tiene un síndrome pues muy parecido a un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y no pensamos en que quizás está durmiendo mal. Y como les dije, la sintomatología del SAOS pediátrico es diferente a la del adulto, y si no lo sospechamos, no lo vamos a diagnosticar. Entonces todo esto puede generar pues no solo dificultades de aprendizaje, sino alteraciones cognitivas y un déficit cognitivo cuando esto se hace continuo, porque el cerebro está sometido a hipoxia intermitente y además a fragmentación del sueño, que sabemos que tiene contada importancia para el desarrollo cognitivo e intelectual del niño. Entonces, teniendo en consideración esto y sabiendo que es una patología nada infrecuente, con consecuencias importantes en áreas fundamentales para el paciente pediátrico,
¿Cómo hacemos el diagnóstico? En primer lugar, es hacer una historia clínica detallada, interrogando los antecedentes personales y familiares del paciente, la presencia de fumadores, de alergia respiratoria en el niño o en otros miembros de la familia, y interrogando todo lo que ha sido el desarrollo del niño, el crecimiento del niño, y su sintomatología diurna y nocturna, puesto que estos problemas del sueño no solo se van a afectar en la noche. Podemos utilizar escalas muy sencillas como la Beers, que básicamente explora pues, los problemas conductuales alrededor del momento de irse a la cama, la excesiva somnolencia, los despertares, la regularidad del sueño y la presencia o no de ronquido, de las iniciales Beers. Pues una escala que aquí la tienen, sencilla de administrar y que nos puede dar una idea de la calidad del sueño pediátrico. ¿Cuáles son los síntomas? Y vamos a diferenciarlos en síntomas nocturnos y síntomas diurnos, puesto que siempre nos enfocamos en la noche. Sí, el ronquido como síntoma cardinal, a veces respiraciones dificultosas, que vemos que el tórax se mueve de una manera exagerada, el paciente puede tener un sueño inquieto, puede tener despertares frecuentes, por aquello que les dije, que el cerebro tiene que elegir entre dormir y respirar, los cambios posturales, incluso asumir posiciones bizarras donde hay hiperextensión del cuello buscando abrir la vía respiratoria, la presencia de enuresis secundaria, un paciente que ya controlaba y comienza a hacerse pipí en la noche, la presencia de sudoración excesiva, saliveo de la almohada y parasomnia, sobre todo parasomnia del despertar, pero también las pesadillas, pero sobre todo los terrores nocturnos, el sonambulismo, puesto que al generar despertares, de alguna manera se disparan estas parasomnias del despertar. Estos serían entonces los síntomas nocturnos de los cuales tenemos que estar pendientes, pero recuerden, el SAO pediátrico es una patología eminentemente del sueño REM y la mayor densidad de sueño REM ocurre en la segunda parte de la noche cuando papá y mamá pues están durmiendo profundamente y no están observando al niño y por tanto subestiman la presencia de ronquido y mucho más la presencia de apneas durante el sueño. Es una de las cosas que hace el SAO pediátrico diferente, que pues, muchas veces no se identifica la sintomatología nocturna. Segundo, que la identificación de somnolencia en niños es diferente a somnolencia en adultos. El adulto que tiene somnolencia excesiva diurna pues se duerme sobre el volante viendo una película. El niño que tiene somnolencia excesiva puede tener hiperactividad paradójica. Entonces, cuando vemos los síntomas diurnos, ¿qué son? Fatiga, cefalea matutina, sobre todo en el niño más pequeño. Hipersomnia no siempre, particularmente en niños pequeños, como les digo, la hipersomnia o la somnolencia excesiva se manifiesta de manera diferente, como con trastornos neuropsicológicos y conductuales, lo que llamamos hiperactividad paradójica, como si no durmió está tan activo. El déficit de atención, la agresividad, pobre rendimiento escolar, el retraso del desarrollo puntoestructural o la presencia de alteraciones en la respiración durante la vigilia, que de alguna manera nos advierte, sobre todo si es un respirador bucal continuo. Entonces, recuerden siempre que la somnolencia excesiva diurna en el niño pequeño se va a manifestar de una manera diferente y además los padres en general sobreestiman las necesidades de sueño del niño y es muy difícil establecer cuáles son las necesidades de sueño en un niño porque hay una gran variabilidad entre individuos en la población pediátrica. También va a haber síntomas diurnos asociados a la hipertrofia adenoamigdalar, como dijimos, una de las causas más frecuentes, como es la respiración bucal, la sequedad de boca, que la puede presentar en la mañana, halitosis, la congestión nasal, o obstrucción de las vías respiratorias altas o alteraciones del habla. Entonces, cuando ya tenemos esta sintomatología, sospechamos que el niño tiene un SAO, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero, después de hacer una historia clínica profunda, tenemos como un recurso la utilización de escalas estructuradas. En el caso tenemos el cuestionario de Shervin, uno de los más utilizados, lo tienen aquí en pantalla, es libre, está a disposición de todos ustedes, y se habla que si hay 8 o más respuestas positivas en este cuestionario que puede ser utilizado de los 2 a los 18 años de edad, tenemos un diagnóstico que se correlaciona de manera alta con la polisomnografía nocturna completa, con una sensibilidad que va alrededor del 78% y una especificidad nada despreciable del 72%. Un cuestionario rápido que podemos utilizar en el consultorio. Y ya nos entonces orienta mucho en que muy probablemente estamos ante la presencia de un SAOS infantil. También existe otra escala que les presento, el sleeping, que viene un poco de las siglas de irritabilidad, índice de masa corporal, la presencia o no de ronquido, respiración laboriosa durante la noche, la presencia de amígdalas o adenoides grandes, hipertrofiadas,
la presencia de pausas respiratorias durante el sueño, problemas de concentración durante el día, o que el niño luzca pues con frecuencia cansado, somnoliento. Recuérdense, niño que después de los 5 o 6 años necesita realizar siestas, nos está hablando de que hay somnolencia diurna. Cuando hay más de 3 respuestas o 3 respuestas positivos, existe un alto riesgo de que este paciente tenga un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño con una sensibilidad nada despreciable. Por tanto, una prueba útil para ser utilizado en el consultorio. Ya entonces, hecho esto, procedemos al examen físico. Una vez terminada lo que es la exploración clínica, el examen físico debe ser un examen físico integral, pero con mucho énfasis en lo que es la vía respiratoria superior. Tenemos que examinar la nariz, la presencia de pólipos, desviación del taquique, el paladar, la presencia de un paladar ojival, apiñamiento de los dientes, una mordida alterada, la presencia de hipertrofia de amígdalas o adenoides. Tenemos la escala de Mallampati, que es la que ven en pantalla, que lo utilizan mucho los anestesiólogos a la hora de intubar a un niño. Ya sabe que un Mallampati 4 tiene alto riesgo de que pueda ser un SAOS pediátrico. Entonces, examinar con detenimiento la vía respiratoria superior, el aspecto facial. Aquí tenemos esta niña que tiene claramente una fase típica de hipertrofia adenotonsular con respiración bucal, pero también estas alteraciones craneofaciales que nos pueden orientar. No olvidemos siempre la presencia de obesidad, identificar obesidad, podemos utilizar el índice de masa corporal. También la circunferencia abdominal se ha correlacionado de manera directa con el índice de apneas y hipoapneas durante el sueño. Podemos entonces estimar la circunferencia abdominal en función de la edad, y esto pues ya nos va a ir orientando de que muy probablemente, bien sea como causa como consecuencia, estemos ante un SAOS pediátrico. La circunferencia del cuello es otro dato que se ha utilizado en la distancia en la mandíbula de esternón, y el aspecto facial en perfil, que nos va a hablar de la presencia no de una mandíbula retraída o la hipoplasia de lo que es la zona central de la cara, lo que llamaban el síndrome de la cara alargada, con este estrechamiento facial, que hace que los diámetros de la vía respiratoria superior, bien sea transversal o antero-posterior, estén reducidos, y por eso en el momento que colapsa es más fácil que ocurra una apnea durante el sueño. Pero durante el examen físico no solo debemos hacer esta evaluación de la vía respiratoria superior, la evaluación cardiovascular, la presencia no de hipertensión arterial, signos de hipertensión pulmonar, la presencia de un pectus excavatum y la conducta en general del niño son datos que nos van a orientar de la presencia del SAOS pediátrico y de sus consecuencias. Como les dije, entonces hay que evaluar con detenimiento porque hay varios fenotipos: el fenotipo del niño obeso, el fenotipo del niño con hipertrofia adenotonsular, y tenemos el fenotipo de este niño que tiene alteraciones o malformaciones craneofaciales. Pues claro, la trisomía 21, sabemos que tiene una alteración del macizo facial, todo lo que es la secuencia Pierre-Robin con la microretrognatia, el síndrome de Apert, el Treacher-Colley, el Cruzón, que tiene pues una anatomía faciocranial alterada, pues son niños con riesgo importante de desarrollar un SAOS en algún momento de su vida. Aquellos niños también que tienen malformaciones del sistema nervioso central, que tienen lesiones o han tenido lesiones sobre el sistema nervioso central, también son pacientes de riesgo para el desarrollo de SAOS, el paciente con epilepsia, y aquel paciente también con enfermedades neuromusculares, como puede ser las miopatías, la atrofia espinal infantil. Las distrofias musculares en general son niños que por esa hipotonía pues condiciona también una mayor colapsabilidad de la vía respiratoria superior o una alteración de la regulación neuronal de la vía respiratoria superior. También aquellas enfermedades infiltrativas, como es el caso de las mucopolisacaridosis, que sabemos que tienen gran infiltración del tejido respiratorio superior y tienden a hacer también estrechamiento de la vía respiratoria superior y con más riesgo de hipopnea, apnea del sueño. Es tanto así que muchos de estos individuos en programas internacionales, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, está estipulado la realización de polisomnografía respiratoria como control para identificar la presencia o no de un SAOS pediátrico. Una vez que entonces tenemos a nuestro paciente identificado con sospecha clínica basada y bien sustentada de la probabilidad de un SAOS, ¿qué pruebas podemos pedir o debemos pedir para terminar de completar el diagnóstico? Entre estas pruebas complementarias tenemos lo que es la videograbación con sonido en el hogar,
básicamente a través de una cámara con infrarrojo que no es costosa, son estas cámaras de vigilancia, que se enfoca básicamente en la cara y el tórax descubierto para ver los movimientos torácicos y respiratorios. Se dice que tiene que ser, aunque sea media hora de grabación, en el momento que los padres ya han identificado que hay mayor incidencia de apnea, o bien entre 5 y 5 y media de la mañana, que es cuando se identifican con más frecuencia las apneas. Existe también una escala o un score, que es el llamado score de Sivan, que nos orienta a una especie de algoritmo y preguntas una vez que analizamos el video, y si tenemos más de 10 puntos, podemos hacer un diagnóstico muy aproximado de SAOS con una sensibilidad del 94% y una especificidad de un 68%. Como les he venido mencionando, la prueba Gold Standard es la polisomnografía nocturna, que básicamente monitoriza no solo la actividad cerebral y por tanto puede identificar en qué fase del sueño estamos y si ocurren o no micro despertares que pueden pasar desapercibidos si solo hacemos una poligrafía respiratoria. Se monitorizan los movimientos oculares que nos sirven para identificar las fases del sueño, el flujo aéreo, nariz y boca, bien sea con sensores de presión o sensores de temperatura que miden el flujo de aire, bandas torácicas y abdominales para evaluar el esfuerzo respiratorio, un electrodo para evaluar el tono muscular aquí y el movimiento de las piernas. Se mide la saturación, la frecuencia cardíaca, se hace un registro de video y está asistida por un técnico que supervisa la prueba durante la noche. Esto es lo que llamamos polisomnografía completa nocturna. Es la prueba Gold Standard, pero una prueba costosa, no disponible para todos los pacientes. Por ello, se ha tratado de buscar otras pruebas y sabe que la poligrafía respiratoria, si bien tiene bemoles, porque no vamos a identificar a los pacientes con aumento de la resistencia de la vía aérea superior, que no cumplen criterios de hipopnea, apnea, pero que sí hacen fragmentación del sueño, que hacen hipoxia, pero puede ser una prueba útil y sobre todo útil cuando resulta positiva en un paciente de riesgo para ser un SAO. También la oximetría nocturna continua puede ser de valor cuando está alterada en un paciente con alta sospecha de un SAO. No es diagnóstica, pero es muy útil y es económica. La radiología, pues debemos utilizarla cuando hay sospecha de una alteración anatómica de la vía respiratoria superior y podemos identificar fácilmente pues, una hipertrofia adenotonsilar que poco a poco ha sido sustituido por la fibronasoscopia, que es una prueba que el otorrino pues, puede hacer en consultorio y puede evaluar la vía respiratoria superior, identificar inclusive hipertrofia de las amígdalas sublinguales que a veces no se ven en una radiografía estándar y que pues, puede ser identificada con pruebas más sofisticadas como una resonancia, pero la nasofibroscopia resulta ser más simple y más específica a la hora de identificar el lugar de obstrucción. Incluso el DICE es una nasofaringoscopia flexible, pero durante el sueño inducido por fármacos, porque el comportamiento de la vía respiratoria superior sabemos que no es igual despierto y dormido, y por eso se trata de evaluar con el nasoscopio durante el sueño, pero un sueño inducido, bien sea con midazolam, con propofol, es lo que más se utiliza, y evaluamos entonces en qué momento o en qué lugar está obstruido, y nos sirve no solo para hacer diagnóstico, sino para evaluar la mejor alternativa terapéutica, y sobre todo en el caso de que se plantea algún tipo de cirugía cuando hay una razón anatómica en la vía respiratoria superior. En el caso de la polisomnografía, pues aquí lo tienen, pues monitorizamos todo eso, también monitorizamos la posición del paciente a través de este dispositivo que nos permite saber si el paciente está en decúbito supino, en decúbito prono, en decúbito lateral, lo cual puede también tener importancia porque sabemos que en decúbito prono es más frecuente la presencia de apneas y a veces el manejo postural puede ser una alternativa en aquel paciente que hace las apneas solo en decúbito prono. Bien. Entonces, recuérdense de que todas estas pruebas complementarias están disponibles, algunas pues son sencillas, otras son más costosas, pero lo más importante y lo que quisiera que todos nos lleváramos en la mente es que hay que pensar en la patología, interrogar y saber que antes de recurrir a pruebas complementarias, quizás más costosas y más elaboradas, pues tenemos recursos como son las diferentes escalas que les he mostrado, pero también existen encuestas o entrevistas estructuradas que nos pueden orientar para que no se nos escapen datos de importancia a la hora de identificar el paciente que probablemente tenga algún trastorno respiratorio durante el sueño. Esto sería lo que constituye una polisomnografía completa. Como ustedes ven aquí, arriba, en marrón, estamos identificando todo lo que es la actividad eléctrica cerebral, que es lo que nos permite a los neurólogos y a los somnólogos identificar en qué fase del sueño estamos y nos permite identificar microdespertares
Microdespertares que incluso el paciente adulto no reporta, no se da cuenta que tiene muchos despertares durante la noche. Lo que se da cuenta es que durante el sueño, durante el día se duerme, tiene somnolencia excesiva, a pesar de haber pasado 8 horas durmiendo, pero un sueño de muy mala calidad que no alcanzó las etapas profundas, que es donde realmente reconstituimos y donde realmente hay un descanso profundo. También monitorizamos aquí lo que son los movimientos oculares rápidos, los movimientos oculares, para identificar la fase REM, la frecuencia cardíaca, la electromografía del mentón, que nos da el tono muscular que tiene el paciente y que también nos ayuda a identificar la fase REM. Tenemos aquí lo que es el flujo nasobucal y el esfuerzo respiratorio torácico abdominal y la monitoración electromográfica de los músculos en las extremidades inferiores y la saturación de oxígeno. Con todos estos datos podemos identificar, por ejemplo, aquí ven en la sombra verde, cómo el paciente tiene una obstrucción completa, no hay flujo de aire en estos segundos, a pesar de haber un esfuerzo respiratorio, como vemos aquí abajo. Y ello que genera, pues, un despertar, que también lo vemos como movimientos en las extremidades inferiores, que si no estamos viendo todo esto, podemos pensar que tiene un movimiento periódico, un síndrome de movimiento periódico de las extremidades inferiores, y puede ser confundido con un síndrome de piernas inquietas, y probablemente lo que está haciendo el paciente son apneas, pero lo único que es visible, si no tenemos todo este registro, es el movimiento de las extremidades inferiores. Pero en algunos casos, como vemos aquí en mano derecha, el paciente no hace una apnea completa, sino que hace una hipoventilación y disminuye el flujo de aire, pero también genera despertares y también consecuencias, porque hay alteración de la oxigenación y fragmentación del sueño. Y en este caso vemos aquí en este registro poligráfico inferior, vemos cómo el paciente durante todo el momento mantiene un esfuerzo respiratorio que se registra aquí con las bandas torácicas y abdominal, sigue habiendo flujo de aire, pero disminuye el flujo de aire, no cumple criterios de hipopnea, pero hay ronquido y nos está hablando de que hay un aumento de la resistencia a la vía aérea e igualmente hay un micro despertar que obviamente va a pasar totalmente desapercibido para el paciente y para quien esté presenciando su sueño nocturno. Y esto también genera consecuencias y, como les dije inicialmente, escaparía del diagnóstico si no hacemos una polisomnografía completa. Bien, ya para terminar, vamos a dar unas pinceladas sobre este síndrome que es bien interesante, que es el síndrome de hipoventilación alveolar central, en el cual pues podemos diferenciar dos grandes grupos. El primario, el congénito, que es el que llamamos síndrome de Undina, en el cual el paciente, mientras está en vigilia, ventila correctamente y mantiene adecuada oxigenación y barrido del CO2, pero en lo que duerme deja de ventilar, empieza a hacer hipoxemia y elevación significativa de la PCO2. Básicamente ocurre porque se pierde la regulación autonómica de la respiración durante el sueño, los sensores de CO2 y no responde de la misma manera al CO2, y estos pacientes incluso pueden tener hipoventilación durante el día, pero siempre se va a exacerbar o puede ser exclusivamente durante el sueño. Si bien es una patología poco frecuente, se estima que es de 1 a 200,000 recién nacidos vivos, esta es una publicación francesa. Ya hoy en día se sabe que tiene una causa genética autosómica dominante, aunque hay varios genes que se han identificado. El que es más frecuente es el FOX2B en el cromosoma 4, que codifica una proteína que tiene que ver con la migración y diferenciación de las células de la cresta neural. Y es por ello que muchos de estos pacientes que tienen hipoventilación alveolar central también tienen alteraciones del sistema autonómico y pueden tener mala regulación de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, alteraciones pupilares que debemos buscar, pero fíjense con qué frecuencia puede estar asociada en comorbilidad una enfermedad de Hirschsprung hasta un 16% por afectación de todo el plexo mientérico. Entonces pueden tener reflujo gastroesofágico, pared intestinal. Y en estos niños, para hacer el diagnóstico de síndrome de Undina, también debemos descartar lo que es la hipoventilación central de causa secundaria, que son todas aquellas condiciones en las cuales hay malformaciones del tronco del encéfalo, bien sea porque haya malformaciones vasculares a ese nivel, porque hayan tumores, porque incluso en estos pacientes puede haber mayor incidencia de tumores de la cresta neural, enfermedades neuromusculares como la miopatía o la miastenia gravis neonatal, pueden confundirse con un síndrome de Undina. También debemos descartar la presencia de una enfermedad pulmonar o cardíaca primaria y también enfermedad metabólica. Aminoacidosis, aciduриas, alteraciones de la carnitina que generan acúmulo de piruvato, alteraciones de lactato, o sea que todo esto debe ser investigado
Pero lo primero que tenemos que hacer es sospecharlo, puesto que es bien sabido que el síndrome de Ondina muchas veces no se diagnostica porque no se sospecha. El paciente ventila correctamente mientras está despierto, pero lo primero que nos debe activar el índice de sospecho es desaturaciones durante el sueño, hipoventilación durante el sueño en un recién nacido. Y recordemos que un recién nacido, y más si es un recién nacido prematuro, pues pasa el 80% de su tiempo diurno durmiendo. Y en el caso del recién nacido prematuro, obviamente hay muchas otras cosas, porque sabemos que las apneas centrales pues, son más frecuentes por inmadurez de los centros respiratorios, pero también puede ser la forma de responder ante un proceso infeccioso o inclusive una manifestación ictal, es decir, la manifestación de una crisis epiléptica en el periodo neonatal también puede ser una apnea. Entonces hay que haber, pues tiene que haber un alto índice de sospecha, hay que descartar todas las causas secundarias y pues se dispone el diagnóstico de genético. Y bien interesante lo de Ondina, pues que aquí también, como en todo lo relativo al sueño, la mitología pues juega un papel importante a la hora de los epónimos. Ondina, cuenta la mitología germana, era una ninfa, y las ninfas eran mujeres hermosas que vivían en agua dulce, que eran inmortales, y lo único que podía alterar su felicidad eterna era enamorarse de un mortal y tener un hijo con este. Fue así que Ondina se enamoró de Lorenz, y después de un año de amores tuvo un hijo, y en ese momento comenzó a perder su inmortalidad y su belleza, empezó a envejecer, al punto tal que Lawrence perdió su interés en ella, y a pesar de haberle prometido fidelidad y amor con cada aliento de respiración que tuviese mientras estuviese despierto, Ondina lo encontró en brazos de otra mujer y fue cuando lanzó su maldición, que le dijo que mientras que pudiese respirar mientras estés despierto, porque me prometiste fidelidad por cada aliento que tuvieses, pues si te duermes no podrás respirar y morirás. Y fue así que Lorenz trató de mantenerse despierto, pero llegó un momento que, víctima del cansancio, se durmió y murió. Y es así que ocurre con estos niños cuando se duermen, hipoventilan, desaturan, y pues el tratamiento pues muchas veces es la asistencia respiratoria continua. Hay también pues otras técnicas como son los estimuladores del diafragma, pero son pacientes que tienen que llevar un cuidado multidisciplinario. Pacientes complicados, complejos, que siempre van a estar en manos de un equipo multidisciplinario con experiencia en el manejo del síndrome de Ondina. Bien. Entonces, no olvidemos aquí el detalle, la lactancia materna, un factor protector para el recién nacido de trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Entonces, una vez más, otra razón para fomentar la lactancia materna y recordar que no solo los pediatras tenemos que tener alto índice de sospecha, sino que también hay que instruir a los padres de qué tienen que observar en el sueño de su niño y qué tienen que reportar. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y que no solo sea un conocimiento, que sea más que un conocimiento que pueden haber adquirido en estos minutos, sea una inquietud que se lleven y que pues tengan siempre presente que los niños también hacen apnea, hipoapnea obstructiva en el sueño y que tiene consecuencias tan o más importantes de las que se presentan en la edad adulta, y que la identificación tiene que tener una visión diferente. Tenemos que pensar como pediatras y así identificaremos el SAOS infantil. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.